A esta hora, en Estación Nacional, presentamos un podcast nacional. ¿Qué tal, amigos y amigas de Estación Nacional? Bienvenidos a un nuevo podcast donde conversamos con artistas chilenos especialmente dedicados a las letras en esta oportunidad. Estamos con una persona nacida en Colchagua en 1957, profesor de lenguaje, licenciado en educación, magíster en filosofía en la Universidad de Santiago USACH, pero además es escritor, es poeta y es gestor cultural. Hablamos con Manuel Andros, nuestro invitado acá en Estación Nacional. Manuel Andros, bienvenido a Estación Nacional. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a mi mundo, un pequeño mundo, digamos. Ojalá que pudiera aportar con un pequeño granito de arena y feliz de estar con ustedes. Un saludo a todos tus auditores de Radio Estación. Gracias a ti, Manuel, por aceptar la invitación de Estación Nacional. Contémosles un poco a nuestros auditores y auditoras algunos de los títulos de los libros que has publicado en los últimos 30 años. Imaginaria, Paisajes aerodinámicos de Urano, Cibernética, Poemas del Príncipe y Por favor tengamos sexo. Son algunos de los títulos de los libros de poesía que Manuel Andros ha publicado a lo largo de su carrera, una carrera bien interesante, Manuel. Partamos contándole a quienes nos están escuchando y quienes quizás no conocen tu obra, ¿cuáles son las temáticas que tú tocas en tus libros de poesía que has tocado a lo largo de tu carrera como escritor, como poeta? Bueno, mi temática en general corresponde un poco a las preguntas que se hacían los griegos en la antigüedad, ¿verdad? Acerca de qué es la vida, quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos, qué es la vida, qué es la muerte. Ese tipo de preguntas me he estado haciendo a lo largo de mi vida, buscando poder realizarme de alguna manera, sabiendo que esta vida es una especie de ilusión, un sueño. No somos inmortales, somos mortales. Todos lo sabemos, pero a veces, por muy de perogrullo que sea, se nos olvida, digamos, y nos acordamos cuando ya estamos bastante mayores y con achaques. La vida tiene un límite, la vida del individuo, de uno, y esos son mis temas en la poesía, la búsqueda de los sueños, de lo onírico, de la apreciación de la naturaleza, del arte, de la ciencia, el estudio, la investigación, la observación de lo que pasa en el mundo alrededor de uno. Ese tipo de cosas, digamos. Siempre interesado en aprender, siempre interesado en saber más, dado que me considero una persona que ignora muchas cosas. Diría yo que el 99,9% es ignorado por uno como ser humano. Por lo tanto, la vida se torna algo sumamente interesante. Exacto. Y que no hay que perder un segundo en, digamos, no hay que perder el tiempo en cosas que no sirven, que no llegan para ningún lado, que no tienen que ver, digamos, con el conocimiento de lo que es esto en lo cual uno está inmerso, que es la vida principalmente. Claro, la vida finalmente ahí se termina convirtiendo, termina siendo varios momentos de aprendizaje, de descubrir cosas, de entender cosas que uno no entendía, de ver cosas nuevas, de escuchar historias. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido para usted poder plasmar estos sentimientos, estas ideas, esta lucha por descubrir cosas nuevas? Han sido experiencias propias, me imagino. Usted, cuando me imagino iba a escribir algún libro, se interesa por algún tema, hace alguna investigación, lee a otros artistas que hayan escrito sobre eso. ¿Cómo es su trabajo para poder plasmar estas ideas que va usted poniendo en el papel? Bueno, esto comienza en mi infancia, digamos. Yo nací en un pequeño pueblo en Colchagua que se llama Marchihue. Y bueno, en aquellos tiempos Chile era un país muy pobre, súper pobre, y no había ninguno de los elementos que tenemos hoy en día para acercarnos a la cultura. Por lo tanto, cuando yo era un chico de unos 7 u 8 años, íbamos a la estación de ferrocarriles a esperar los días miércoles
el tren, que tenía un diarero, digamos, que nos traía un suplemento que se llamaba el Icarito. Y nosotros aprendíamos como niños con el Icarito, y todas las cosas que salían ahí era como nuestro internet, ¿me entiendes? Era como nuestro YouTube, nuestro Google. Entonces nosotros aprendíamos ahí todo tipo de cosas, digamos, bueno, los que teníamos curiosidad, no todos obviamente, pero en el caso mío yo tenía mucha curiosidad por las cosas que decían ahí. Y aparte de eso, mi abuela me regaló una radio de esas antiguas que eran a tubos, digamos, y yo descubrí un día que aparte de las radios AM existían las radios de onda corta. Y entonces un día se me ocurrió hacer una antena totalmente, digamos, artesanal, ¿verdad? Y empecé a escuchar la BBC de Londres, la Deutsche Welle de Alemania y la Nederland de Holanda. Y ese fue mi segundo internet, porque empecé a aprender ya como a los 11 años, por ahí 10 años empecé a aprender lo que eran otros países. O sea, yo cuando uno es niño no sabe que existen otros países. No tenía idea. Entonces aprendí que existió un continente que se llama Europa, que había otros países que hablaban otro idioma, y que existían las radios que eran de otros lugares en el mundo, y empecé a aprender el pop británico por la BBC de Londres, y empecé a escuchar las primeras canciones de Elton John, digamos, en esa radio, pero por onda corta. Entonces ese fue mi segundo internet, ¿verdad? Y eso me llevó a Julio Verne, y Julio Verne, digamos, es un escritor que descubrí también siendo niña, y me alimentó y me estimuló la imaginación, y esa fue mi apertura. Y el cómic, las sencillas revistas, digamos, de aquellos tiempos, los cómics como El Jinete Justiciero, El Jinete Fantasma, Fargo, Jungla. Ahí tuve mi primer amor fue Magua, la heroína de Jungla, y ¿cuánto se llama? Otras revistas, El Capitán Júpiter, hasta Condorito, digamos, eran nuestros, digamos, modos de aprender a ver la vida y de estimular la imaginación. Entonces, de por ahí viene ya, luego descubrí a García Lorca y empecé a hacer mis propias revistitas, que eran unas revistas muy pequeñas que las escribía primero a mano y después las escribía a máquina y las repartía entre mis compañeros, revistas pequeñitas. Y después empecé como a escribir, digamos, poesía, y ya diría ya que como a los 14 años empecé a escribir poesía, empecé a armar mis primeros libros, que los escribía a máquina, sacaba 3 copias, todavía tengo algunas de esas cosas guardadas. Bueno, y así después salí del colegio, de un pequeño colegio de mi pueblo, me fui a estudiar al Internado Nacional Barros Aranas, donde se convirtió en mi tercer internet, porque ahí era un colegio para muchachos de provincia solamente, y había que participar, digamos, de un concurso para entrar, donde la nota mínima era un 6, si no, tenías que ser de provincia, uno de los requisitos, otro requisito era tener de un 6 para arriba, y esa era como la cosa, y para poder estudiar ahí, ¿me entiendes? Un choque cultural también, me imagino, claro, en esa época. Entonces, claro, fue, digamos, para mí venir de un colegio pequeñito a ver a un Internado Nacional Barros Aranas, que tiene una casa corporativa gigantesca. Entonces ya fueron con una biblioteca con 20.000 libros. Mis compañeros eran de Bolivia, de Argentina, de la Isla de Pascua, tuve muchos compañeros. De hecho, el actual alcalde de la Isla de Pascua fue compañero mío en el Barros Aranas. Me hice de muchos amigos, hasta el día de hoy los conservo. Y bueno, eso fue como otro punto de partida, porque ya ahí ya conocí la ciudad. Ya para mí era alucinante ver kioscos llenos de revistas que nos interesaban. Todavía éramos cabros chicos, 14 años. Y bueno, y de ahí después a la universidad, después empecé a viajar por algunas partes del mundo, y eso alimentó mi espíritu. Conocí a un maestro de la India. Con este maestro de la India recibí unas técnicas de meditación y me empecé a acercar al mundo oriental, al mundo de los hindúes y del budismo, y eso ya me abrió, digamos, como un cuarto internet, ¿entiendes? Y después llegó el internet de verdad. Y después llegó el internet de verdad, que ahora es todo alucinante, porque
Los jóvenes de hoy día tienen una cantidad de posibilidades de aprender impresionante, o sea, porque Sí, no solo están los libros, sino que también está el internet, donde circula una cantidad de información impresionante. Tú pones las 3 primeras letras del tema y te aparece todo, ¿me entiendes? Entonces, exactamente. esto, Oiga, Manuel, a mí me interesa mucho este concepto que usted detalla de la curiosidad, porque es fundamental para una persona, para un ser humano, el crecer, el expandir su mundo. Para poder hacer eso tiene que haber curiosidad. Y hay personas que se les da natural, y hay personas que no se les da tan natural. Usted, claro, que ha sido un artista desde pequeño, que ha sido gestor cultural también, ¿no? Es decir, ha propuesto proyectos, ha hecho proyectos en pos de la cultura. ¿Cómo cree usted que es bueno fomentar la curiosidad entre las personas, quizás entre los más chicos, entre los adultos también se puede hacer? ¿Cómo ve usted este tema de despertar la curiosidad en todas las personas que quizás no nacieron con ese deseo? claro, bueno, esto debe ser alimentado desde la niñez. Mm. Y la primera información que se recibe es de la familia. A veces, en el caso mío, por ejemplo, es distinto, pero a veces los padres, digamos, tienen buena educación y te pueden ayudar, pero a veces tampoco no te ayudan en nada. A veces tus padres no pueden tener mucha educación, como pasó en mi caso, pero yo como que solo, digamos, porque fui hijo único, y solo me empecé a interesar por estas cosas. O sea, yo no sé en qué viene eso, ¿me entiendes? Porque yo recuerdo que la primera vez que vi a alguien que leía fue a un señor en mi pueblo que se llamaba Don Segundo Padilla, que sacaba un sillón de su casa de mimbre en las tardes después de almuerzo y se ponía a leer una cosa grande que después me di cuenta que era el Mercurio, digamos. Y él leía y yo era un niño y me acerqué a él y vi que estaba alucinado con estos signos que yo no tenía idea qué es lo que eran. Y fue mi primera, digamos, acercamiento a los signos. Entonces yo lo encontraba como mágico que él pudiera leer, o quizás yo ni siquiera sabía qué era leer, pero yo veía que él veía estos signos y como que entendía cosas. Había una conexión entre el objeto que estaba leyendo y él. Y para mí eso fue mágico, digamos. Fue absolutamente mágico. Pero eso me sucedió a mí solo, o sea, siendo un niño de 5 años, antes de ir al colegio, todavía no sabía leer. Entonces por eso para mí fue como muy significativo eso. Por eso yo digo que a veces es que la vida es como muy rara, es muy diversa. O sea, cada ser humano tiene una experiencia distinta. Ahora, lo ideal que es que a todos los niños se les estimule desde pequeños, si no es en la casa, por lo menos en el colegio, ¿me entiendes? Claro. Si el hogar no cumple esa misión, que lo cumpla el colegio, ¿me entiendes? De abrir ventanas, mostrar ventanas, abrirles puertas a los niños. No adoctrinarlos, sino que hacerles ver las cosas. No intentar que se queden fijos en algo, sino que ellos ven una mirada por el mundo y vayan viendo lo que les interesa, porque cada ser humano tiene intereses distintos, entonces cada persona se va a abocar a cosas distintas. Entonces yo pienso que la misión cultural, digamos, es más allá de lo académico, también se puede ejercer haciendo cosas de manera privada, ¿me entiendes? O con ayuda del Estado o lo que sea, pero también se pueden hacer esas cosas. Si uno avanza un poco más, entre comillas avanzar, digo, si uno sabe un poco más, uno tiene que transmitir y buscar maneras de que otros puedan acercarse al hecho de reconocer la vida como un regalo, como algo muy precioso que hay que apreciar, vivir lo más cercano a la naturaleza posible, no desviarse de la naturaleza. La naturaleza manda, nosotros estamos insertos dentro de la naturaleza. Exacto. Entonces hay algo que es superior, o sea, el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años y no sabemos lo que ha pasado, sabemos 0,00001% de lo que ha pasado. Entonces nosotros venimos a este mundo y estamos 70, 80 años y pasan las civilizaciones y están 1.000 años, 2.000 años, pero eso no es nada. Eso no es nada comparado con 4.500 millones de años, claro, es una foto. Entonces, esas cosas, digamos, yo pienso
que a los niños hay que mostrarles, ¿me entiendes? Hay que mostrarles lo que hemos aprendido, lo que estamos vivos ahora. Y así ha sido, o sea, por ejemplo, los antiguos griegos, los antiguos intelectuales de Roma, ¿me entiendes? Nos dejaron un legado y nos dejaron ventanas abiertas para que nosotros sigamos agrandando las ventanas. En el fondo lo que tenemos que hacer nosotros es agrandar las ventanas, abrir más puertas. Esa es la misión, yo creo, de la disciplina cultural, digamos. Son las reflexiones de Manuel Andros, escritor, poeta, gestor cultural chileno. Manuel, me interesa también saber en qué está hoy en día, en qué proyecto cultural escribir, desarrollar algún proyecto en alguna localidad, en algún territorio. Cuéntanos un poco qué lo ocupa durante estos años. Mira, lo último que te puedo contar es que yo estoy trabajando en un libro que se lo voy a dedicar a mi amigo hermano Eric Polhammer, que acaba de irse de este mundo. Un libro que se va a llamar Memorias de Mahatma Gandhi, no Gandhi, Gandhi. Y estoy trabajando en ese libro hace 4 años, ya lo había conversado con él antes de que falleciera. Y eso es por el lado escritural, digamos. Y bueno, y siempre estoy investigando y tomando notas, escribiendo cosas en libretitas por aquí y por allá. Aparte de eso, hace aproximadamente unos 9 años estoy en el Centro Cultural de España realizando unas tertulias literarias de poesía, ciencia y música. Excelente. Y que antes las hacíamos bastante más seguido, ahora las hacemos mensuales. Ya invitamos intelectuales de Chile, hemos invitado a mucha gente, incluido a Raúl Zurita lo hemos tenido, al profesor Massa también lo hemos invitado, a Eduardo Gatti, por decirte algunos nombres, mucha gente digamos con trayectoria y personas que también no tienen mucha trayectoria pero que son muy interesantes y que se ve que están en una búsqueda importante, digamos, en el campo cultural. Yo estoy trabajando en esto de las tertulias hace 15 años en total, digamos, los últimos 9 años en el Centro Cultural de España. Antes hacíamos estas tertulias con mi compañera Cecilia Almarza, que ella es profesora de música para niños, trabajó mucho tiempo en el St. George, y juntos se nos ocurrió, digamos, empezar esto y lo hacíamos en cafés, en restaurantes, qué sé yo, y invitamos a mucha gente y lo pasábamos muy bien. O sea, y hasta el día de hoy lo seguimos pasando muy bien. Eso en el plano de las tertulias, que son públicas, son abiertas a todo el mundo y son gratuitas. Y respecto de lo que estoy haciendo de manera más sentimental, podríamos decir que estoy regresando a mi pueblo natal y hemos creado una unión de poetas de Marchihue, en este pueblo que somos 2.000 habitantes, pero estamos viviendo ahí 8 poetas, 7 vivos, y hay uno que falleció hace poco, un señor que dejó un libro maravilloso, el señor Guillermo Sánchez. Y bueno, ahí estamos con Valentín Gajardo, con Hugo Janich, estamos con Titín Ortiz, estamos con Yanko Salas, bueno, se me olvidan, la Mercedes Soto, una escritora amiga también, y hemos estado haciendo actividades, digamos, cada 2 meses más o menos. Ahora tuvimos alguna actividad en estos días del Día del Patrimonio Cultural. Hicimos una lectura en la biblioteca y nuestro interés principal es invitar a los jóvenes, a los niños, a que se acerquen a la poesía, a la literatura, a la cultura en general. Así que eso es lo que estoy haciendo últimamente. Varias cosas, actividades culturales para acercar la cultura a la gente de todas las edades, un libro dedicado a Eric Polhammer, parte de los proyectos que tiene Manuel Andros para este 2023 y quizás los próximos años. Escritor, poeta, gestor cultural, profesor de lenguaje, licenciado en educación, magíster en filosofía por la Universidad de Santiago. Manuel Andros, muchas gracias por haber estado acá en Estación Nacional. Le mandamos un gran abrazo y todo el éxito del mundo en sus proyectos. No, muchas gracias a ustedes, Osvaldo Lizama, y un saludo a los auditores que tienen ustedes. Que esté muy bien. Gracias, Manuel. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.